presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia danzamos, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Amén. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más delante de ustedes, sí, con siempre el gozo y la gratitud de poder llegar a sus hogares, llegar con ustedes y llevar un mensaje que estoy seguro puede hacer mucho, no puede, va a hacer mucho a favor de nosotros. Cuando lo entendamos, cuando podamos comprender la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros en este mensaje, vamos a poder darnos cuenta de que hemos estado perdiendo un poquito el tiempo en cosas que quizás no tienen tanta utilidad, como lo que realmente podemos hacer nosotros mismos, por nosotros, ¿sí? Gracias a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Vamos a hablar de autoridad. La hermana Brenda el domingo pasado nos habló de la autoridad. Y yo me quedé con que
la autoridad debe de ser honrada, que una persona con autoridad merece honra, que si ejercemos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos, ojo, que si ejercemos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos, esta autoridad no es para obtener ventajas sobre los demás, sino todo lo contrario. Está llena de buenos frutos, es imparcial y es sincera. Antes, cuando de morro, no hace mucho de eso, sí, de chavito hablaban de autoridad, siempre me imponía la palabra autoridad, porque lo primero que pensaba yo era en una persona uniformada, sí, con una placa en el pecho, una gorra, una pistola. Y esa autoridad te imponía respeto, imponía su personalidad, algo superior a mí, que era mejor que yo y que tenía autoridad para hacer muchas cosas. Este es el clásico ejemplo, la anécdota de un conductor con un tráiler manejando muchas toneladas a exceso de velocidad y pasa por una ciudad, y en esa ciudad de repente a la entrada hay un personaje bajito pero uniformado con su gorra y lo toca, si le toca el silbato, lo para, y el conductor para su vehículo cargado de varias toneladas. ¿Cuál es la analogía? Ese camión tiene en manos de ese operador, tiene poder de destruir si no conduce correctamente. Tiene poder, pero esa persona con el uniforme tiene autoridad. Y el camión se paró porque el conductor reconoció en ese personaje y en su vestimenta y en su proceder y en sus herramientas, reconoció que esa persona tiene autoridad. Nosotros también, hermanos, nosotros estamos embestidos de autoridad. Escuche bien, Jesús dice que Él nos ha dado autoridad. Pero antes de entrar en ese tema, déjame continuar diciéndote, con el tiempo la autoridad para mí no dejó de imponerme el uniforme, la placa, las armas, la gorra, la patrulla, los juzgados, las leyes, los abogados, los ministerios públicos, las secretarías de Hacienda. No dejaron de imponerme. Toda persona, toda institución con autoridad no ha dejado de imponerme. Pero con vergüenza lo digo, Muchas veces he cometido el error de criticar a la autoridad, juzgar a la autoridad, y con más vergüenza digo hasta de burlarme de la autoridad. Había cambiado el concepto de autoridad. No los veía como realmente Dios quiere que veamos a las autoridades, sean del orden civil, militar, religioso, espiritual. No las veía como Dios quiere que las veamos, y eso ocasionó varios errores y varias lamentaciones en nuestras vidas. Hoy, de verdad digo, veo a la autoridad con el respeto con el que se le debe de ver y con el que se le debe de tratar, y además con el que se le debe de honrar. No entraré en detalles de que si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal, o de que si tienen que hacer de esta o de otra manera. No voy a entrar en esos detalles. No me corresponde a mí juzgar. Puedo pensar, puedo opinar, pero siempre con respeto y honra hacia la autoridad. No debo de estar, no puedo estar, y honestamente no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero eso no quiere decir que no tenga que respetarlas. Tengo que respetarlas porque Dios las ha puesto por autoridad. Dios ha dejado muy en claro cuál debe ser nuestra postura frente a las autoridades, mismas que de antemano están en donde están porque Dios así lo ha permitido. Déjame leer donde lo dice la Escritura. Lo leyó la hermana Brenda el domingo pasado. Romanos 13. Lo voy a leer en las dos versiones, Reina Valera y lenguaje actual. Primero, Reina Valera. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Este sometimiento no quiere decir que tiene que ser una sumisión servil, no, sino una sujeción voluntaria en el que me sujeto, ¿sí?, a la autoridad, pero no para
ser su esclavo, sino porque me conviene voluntariamente obedecer a la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten a las autoridades acarrean condenación para sí mismos. Perdón. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De parte de la autoridad vas a tener alabanza. El lenguaje actual dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él a quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Voy a repetirlo una vez. Es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. El supremo magistrado del Imperio Romano en ese tiempo, cuando Pablo escribe esto, era ni más ni menos que Nerón. ¿Sí? No era un tipo demasiado agradable, demasiado benévolo. No. La historia habla otras cosas de Nerón. Y sabemos otras cosas de Nerón. Pero Pablo, ahí mismo, en ese instante, dirigiéndose a los romanos, ¿sí?, les dice, sométanse a las autoridades, sabiendo quién era Nerón. No está diciendo rebélense a Nerón, enójense con Nerón, enemístense con Nerón, perdón. Ay, qué barbaridad. Sí, enemístense con Nerón. No, sométanse a las autoridades. Dice, que hay en ese momento. Por eso, al mencionar las autoridades, dice el apóstol, ¿sí?, que las que están existentes en ese instante, las que existen en ese tiempo, en ese momento, como autoridades, a ellos debemos de estar sometidos, obedeciendo. No olvidemos tampoco, por favor, nuestra doble ciudadanía. Nosotros somos ya ciudadanos de la patria celestial y también miembros de una ciudadanía bien terrenal. Nuestra ciudadanía, ¿sí?, celestial, la que está sujeta a la voluntad del Padre, cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad así en los cielos como también aquí en la tierra, de antemano sabemos su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Y si nos está pidiendo que nos sujetemos a las autoridades, ¿sí?, es porque para nosotros también debe ser bueno, perfecto y agradable. Si para nuestro Padre es agradable, para nosotros también lo tiene que ser. Pero nuestra ciudadanía espiritual es la que marca, ¿sí?, cuál debe ser nuestro proceder, nuestra conducta. Los patrones de conducta celestial marcan también nuestro proceder aquí en la tierra. Si nosotros obedecemos a lo establecido espiritualmente por Dios, no nos va a costar ningún trabajo obedecer a las autoridades terrenales, ¿sí?, y contar con el respaldo de Dios en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos, porque si estamos sujetos a su ciudadanía, estamos también honrados por las autoridades terrenales. Nuestra sujeción a las reglas, por lo establecido por la voluntad del Padre, ¿sí?, hace que nos vaya bien también aquí en la tierra, con nuestros gobernantes, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Si sabemos, aprendemos y obedecemos de corazón a la autoridad espiritual, no nos va a costar ningún trabajo obedecer, ni vamos a tener ningún problema en obedecer, ¿sí?, a la autoridad terrenal. Isaías 66, versículo 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? En la Biblia, amados, no son pocas ni pocos los versículos en los que vemos a Dios y nos referencia a Dios
como rey, sentado en un trono, con una posición de gobierno. Ojo, una posición de gobierno. Dios gobierna sobre todas las cosas, lo invisible y lo visible. Dios gobierna sobre todas las cosas. Y nosotros, como hijos suyos, tenemos el beneficio de que al vivir sujetos a su gobierno, vivimos bajo obediencia, bajo cobertura. Y al estar bajo la cobertura de la obediencia al Padre, Él nos protege aquí en la tierra de todo lo que nosotros nos enfrentemos y tengamos que hacer. Bien, razón por la cual sabemos que al hablar de su trono, estamos hablando de gobierno, de autoridad y de respeto. ¿A quién? A su majestad, a su imperio, a su reino y a su gobierno. Dios es un rey justo, bondadoso y generoso, quien dejó todo en manos de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Evadir nuestras responsabilidades es ir en contra de su autoridad. ¿Tenemos responsabilidades? Todos tenemos responsabilidades aquí en la tierra con nuestro gobierno terrenal, en nuestra ciudadanía terrenal. No somos extraterrestres, somos bien terrícolas y tenemos que estar sujetos a las autoridades de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Tenemos que estar sujetos a las autoridades militares, políticas, civiles. Tenemos que vivir sujetos a ello. Escucha bien. Nosotros vivir sujetos a la autoridad y vivir bajo autoridad, ¿sí? ¿Qué nos otorga? Autoridad. La obediencia genera autoridad. El estar sujetos a la autoridad nos da autoridad. Al hablar Dios, ¿sí?, de que los gobernantes tienen una espada, no es difícil comprender que esa espada habla de que podemos ser sancionados cuando no hacemos las cosas como debemos de hacerlas, responsablemente. La espada en la mano de la que habla la Biblia, lo leímos, ¿sí?, habla de justicia, habla no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, habla de castigo, ¿no? La espada está en la mano del ministro, está en la mano del gobernante para ejercer justicia, para disciplinar, para corregir, ¿sí?, para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal, para empezar a hacer las cosas bien. Ojo con la espada. Bien, quiero llegar al punto en donde muchos de nosotros no hemos podido aterrizar aún de una manera consciente y responsable en lo que significa que tenemos que estar sujetos a la autoridad. Si nosotros obedecemos a nuestras autoridades, si nosotros honramos a nuestras autoridades, si nosotros somos conscientes de lo que Dios nos está diciendo, de honrar y de cuidar a las autoridades, nosotros somos cuidados, provistos, respaldados y honrados por Dios. Porque si tú honras a la autoridad puesta por Dios, Dios te honra a ti. Porque Dios dijo, lo vimos en una ocasión anterior, Dios honra al que lo honra. Y una manera de honrar a Dios es honrando a las autoridades que Él ha puesto sobre la tierra. Por eso repito, si nosotros vivimos en obediencia, si nosotros vivimos haciendo las cosas debidamente, responsablemente frente a las autoridades de aquí, vamos a tener la honra de Dios sobre nuestras vidas, el cuidado, la protección y la provisión, ¿sí?, de Dios para nosotros aquí en la tierra. Jesús siempre honró a su Padre en obediencia, sujeción y respeto. Nunca dijo ser mejor que él, como Absalón, que se paró enfrente de la ciudad y evitaba que todos llegaran al Padre, porque él quería el reconocimiento, él quería el gobierno, él quería el control, él quería ejercer la autoridad indebidamente al usurpar una posición que su padre, el rey, no le había otorgado. Nunca dejó de reconocer la autoridad de él sobre su vida. Nunca dejó de reconocer Jesucristo la autoridad del Padre sobre su vida. Él siempre hablo lo que mi Padre dijo que dijera. Estoy haciendo lo que mi Padre me pidió que hiciera. Siempre reconoció que estaba bajo el gobierno, bajo el mandato, bajo la autoridad de Dios como Padre. Nunca dejó de demostrar su humildad frente a su Padre. Sus tiempos de oración, sus tiempos de comunión, sus tiempos de
convivencia, él se apartaba a orar, ya lo sabes, ¿no? Y entonces él siempre, de una manera humilde, buscaba la autoridad del Padre en lo que él hacía, la dirección del Padre en lo que él hacía, la presencia del Padre a donde él iba. Por eso todos los demonios temblaban cuando Jesús hacía acto de presencia en cualquier lugar. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Déjanos en paz. Él estaba investido de una autoridad que venía de la humildad, que venía del respeto, de la intimidad con el Padre. Cuando alguien cuestiona, critica, juzga, desobedece e ignora a los que están puestos por autoridad, le está dando autoridad a la rebeldía, a la desobediencia, a la falta de respeto. Cuando alguien se resiste a la autoridad, dice la Escritura que estas personas se están resistiendo a Dios. ¿Te imaginas de qué manera tan sutil nosotros nos podemos enfrentar, ¿sí?, a una resistencia para con Dios al resistir a las autoridades, al buscar la manera de evadir nuestra responsabilidad, al hacer cosas que no tenemos que hacer? No voy a entrar que si esto es justo, esto es injusto, eso ya hablamos en una ocasión. Pero el simple hecho de no sujetarnos a las autoridades, estamos resistiendo a Dios. Nos estamos resistiendo a algo que la autoridad nos está pidiendo que hagamos. Y aquí es en donde voy a empezar a entrar en la materia ya de nosotros como hijos de Dios, la autoridad que tenemos como hijos de Dios y cómo no la estamos usando correctamente. Vamos a ver lo que dice el escritor de la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 5. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Repito, bien hermoso este versículo, la verdad. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Dos cosas. La primera, los cristianos debemos de transmitir autoridad. Debemos de transmitir autoridad primero sobre nosotros mismos. Nuestra puntualidad, nuestra honradez, nuestro respeto a las autoridades, a nuestros inmediatos superiores. No quiere decir que seamos esclavos ni siervos, no. El respeto de nosotros a las autoridades nos da autoridad, porque el común denominador de las personas en las áreas de trabajo, en las empresas, no son puntuales, roban, son deshonestos, no hacen bien el trabajo, y nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, somos puntuales, somos responsables, hacemos bien lo que nos piden que hagamos, y eso nos da autoridad, nos pone en un nivel superior al común denominador. Disfrutamos de una autoridad por nuestra obediencia, disfrutamos de autoridad, de reconocimiento, de respaldo por nuestra obediencia. Entiende, recuerda, Dios honra a los que lo honran. Si tú eres puntual, si no dices mentiras, si no te robas los accesorios o insumos de trabajo, material de trabajo, si no te llevas plumas, papeles, cortapapeles, o sea, todas esas cosas, si tú no te estás llevando nada de tu trabajo, tú estás honrando tu empresa, tu trabajo, y Dios honra tu vida porque tú honras tu trabajo y a tus autoridades dentro de tu labor, dentro de tu área de trabajo, Primero, disfrutamos de autoridad aquí. Sí, Señor, sí, entiéndelo bien. Si tú eres un ratero, si tú mientes en tu empresa, no tienes autoridad y le estás dando autoridad a quien no debe de tenerla sobre tu vida, porque robas, mientes, eres impuntual y le faltas el respeto a tus autoridades. Además, aparte, muchos, aparte de robarlos, los critican, los juzgan, se andan lamentando, andan hablando mal, ¿sí? Bueno, pues ¿qué tipo de autoridad entonces quieres? ¿Cómo quieres que Dios respalde si criticas tu trabajo, tu fuente de ingresos, si la usas para tus bienes personales? Ok, primero. Segundo, Jesús dijo, y lo hemos dicho no pocas veces, os doy autoridad, escúcheme bien, el creador del universo, el Señor de señores y Rey de reyes, el que todo lo creó, que por Él fue creado y para Él fue creado, nos está dando a nosotros, a los que creemos en Él, dice, nos está dando autoridad, dice, os doy autoridad para que en mi nombre, y ya sabes todo lo que sigue. Escucha bien, hermano,
Estás viviendo quizás ahorita, y lo lamento mucho, quisiéramos poder hacer más, pero ya no podemos hacer más de lo que podemos, queremos y estamos haciendo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero muchos están padeciendo porque le están dando autoridad al temor, al miedo, a la incertidumbre, a la falta de respeto. No va a decir, no, pastor, yo no, permíteme. Yo no estoy, ni te quiero criticar, ni quiero juzgar la situación por la que estás pasando. Yo solamente te digo que puede ser muy diferente si nosotros empezamos a no darle autoridad al temor, a no darle autoridad a la ansiedad, a no darle autoridad a la angustia, a no darle autoridad a la depresión, a no permitir que la opresión que nos rodea tenga autoridad sobre nuestras vidas. Dice la Escritura, diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Eso está en la palabra de Dios, que en Efesios 6 dice es la espada del Espíritu. Si nosotros no sabemos, no queremos, no podemos utilizar esa autoridad que se nos ha dado, el temor, la angustia, la opresión, van a tener autoridad sobre nuestras vidas. No quiere decir que ahorita vamos a salir montados en un caballo y caballo silver, vamos a ir contra demonios y vamos a ir con... No. Quiere decir que tenemos que empezar a creer en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros y de esa manera estamos empezando a cultivar esa autoridad que Él ya nos dio en nuestras vidas, hablando palabras de vida y no palabras de muerte. Porque se habla muchas veces, ¿sí?, más de la desgracia y de la derrota que de la victoria, como decimos comúnmente. Hay más quejabanzas que alabanzas. Hay más lamento que gratitud. Señor, gracias, porque no tengo que pagar, ¿sí?, 5,000 euros diarios, ¿sí?, para poder respirar. El aire que me estás dando lo respiro gracias a ti y no estoy pagando por respirar aire. Gracias, Padre, porque tengo un techo en donde puedo dormir, guarecerme. Gracias, Padre, porque tengo la oportunidad de servir. O sea, se nos olvidan las cosas buenas que Dios nos ha dado y nos estamos empezando todo el tiempo a quejar y a hacerle caso a las mentiras que el enemigo ha sembrado. Sí, porque están sembradas, pero no tienen autoridad. Mira, fíjate bien. Jesucristo en repetidas ocasiones dice, Mateo capítulo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y esa autoridad que Jesús tiene, nos la dio a nosotros en su nombre. ¿Entiendes? Después en Juan 16 dice, ojo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos llama más que vencedores, no solo vencedores, más que vencedores. Toda la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las tinieblas, toda esa autoridad la transmitió a nosotros en su nombre. Pero ¿cómo podemos ejercer esa autoridad si tenemos miedo? ¿Cómo podemos ejercer esa autoridad si robamos, mentimos? ¿Cómo podemos hacer uso de una autoridad que se nos ha sido dada cuando no creemos en esa autoridad? Cuando no hacemos uso correcto de esa autoridad. Y repito, no se trata de que vayas ahorita y que te vistas y que te pongas un escudo, un casco y una espada. No, si de la armadura de la fe, sí, esa sí te la tienes que poner. Pero no se trata de que ahorita salgas corriendo a pelearte con demonios, contra principados y con potestades. Basta simple y sencillamente que empieces a declarar que la autoridad de Jesús en tu vida te libra del temor, te libra de la ansiedad, te libra de la angustia, te libra de la tristeza, te libra del dolor, te libra de la miseria, de la escasez, de la pobreza. La autoridad de Cristo, Jesús es nuestra plenitud. Jesús es el que está en todo y por todos, es el que lo llena todo. Empieza a declarar y a dar gracias. Que está negro, gracias porque se va a poner blanco. Es más, ya lo estoy viendo poniéndose blanco. Que está feo, lo empiezo a ver ya con ojos de amor. No me refiero al que está a tu lado, no, ese sí que se quede. O sea, vive en la autoridad que Jesús ya te dio. Vive declarando las cosas que Jesús ya hizo por ti. Esa es la autoridad, pero no le des espacio al temor, a la opresión, a la depresión, a la angustia. No le des espacio. Eso es un solo principio básico de poder ejercer la autoridad que tienes.
que está difícil. Yo no digo que esté fácil, pero sí digo que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me entiendes, hermano? Sí, me emociono, me apasiono porque puedo decir, puedo creer, puedo hablar, puedo vivir sabiendo que el Creador del universo prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Pero también me dice que confíe que Él ha vencido al mundo. Hermano, gracias por escucharme. Gracias por escuchar la palabra de Dios. No he dicho otra cosa que no esté en la Biblia. La espada del Espíritu, la autoridad y la potestad del Hijo de Dios sobre las tinieblas y principados, la victoria de Jesús sobre la muerte, la plenitud en Cristo de todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, como dice, así pues mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si una de las necesidades ahorita que tú tienes se llama seguridad, pídele al Señor seguridad. Empieza a ejercer la autoridad que tienes como hijo de Dios. Él ya peleó la batalla, la ganó y trasladó su victoria a nosotros, a los creyentes, a los que hemos creído en Él. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Permíteme orar, por favor. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu bondad y misericordia has cubierto todas las áreas de nuestras vidas. Has cubierto absolutamente todo lo que nos hace falta. Espiritual, física, material y familiarmente y ministerialmente, Padre. Gracias. Te doy gracias, Señor, por la salvación y el perdón de mis pecados. Te doy también gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Gracias. Porque es la autoridad de tu Hijo a través de nosotros. Es la autoridad de tu Hijo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, por acampar a nuestro lado y estar con nosotros. Gracias. Bendecimos tu nombre y agradecemos, mi Dios, Señor, la autoridad que se nos ha dado para ser cabeza y no cola. Para ir hasta adelante, Señor, y no quedarnos atrás. Padre, gracias. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios les bendiga. Buen día y empecemos a vivir creyendo y declarando, como dice la Escritura, el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Que Dios les bendiga. Buen día. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Gracias por tu bondad. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no
mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Gracias, mi Dios. Gracias por tanto amor. Gracias por tu bondad. Señor, queremos ser dadores de ese amor también, así como tú nos has amado. Que esta semana seamos portadores y dadores del amor de Dios a todas las personas que están cerca de nosotros, Señor. Que tu luz resplandezca a través de nosotros, que extendamos la mano a quien lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén.